Un día como hoy, hace una semana atrás, pasadas las 2 de la madrugada, María Corina Machado se asomaba al balcón del Gran Hotel de Oslo, Noruega. Esa imagen no se borra y aún una semana después continuamos recordando el momento y sigue siendo tema tanto en medios internacionales como en conversaciones particulares. Una escena simple que logró transmitir lo necesario: determinación, dignidad y la certeza de que rendirse no forma parte de la hoja de ruta de la líder venezolana. Hay viajes que no son medidos en kilómetros, sino en suspiros de alivio. Tras 11 meses de sombras, de una persecución por parte del régimen, de silencios forzados y de una clandestinidad que definió su templanza, la madrugada del 11 de diciembre en Oslo trajo consigo el aire puro de la libertad para María Corina Machado. Después de una travesía que cruzó fronteras y desafió a la muerte, la Dama de Hierro volvió a pisar tierra libre en un país donde horas antes su nombre fue ovacionado ante una imponente foto rodeada de bromelias que, al igual que la democracia, deben ser cultivadas y protegidas para florecer por periodos largos. El protocolo del Nobel, rendido ante la realidad de un país que sufre, tomó partido. Las palabras del presidente del comité que otorga el premio fue un mazo contra la impunidad. Mientras estamos aquí sentados en el ayuntamiento de Oslo, gente inocente está encerrada en celdas oscuras en Venezuela. Sin eufemismos, con la contundencia de la justicia, le habló directamente al dictador. Señor Maduro, acepte los resultados electorales y dé un paso al costado. Deje las bases listas para una transición pacífica a la democracia. Ante la ausencia física de María Corina, su hija, Ana Corina, representó su voz, su rostro y su fuerza. Pero incluso la democracia más fuerte se debilita cuando sus ciudadanos olvidan que la libertad no es algo que debemos esperar, sino algo a lo que debemos dar vida. El mensaje de Machado fue un retrato crudo de la dictadura, también una bocanada de esperanza para quienes siguen resistiendo en cada rincón del país. 2.500 personas fueron secuestradas, desaparecidas, torturadas. Marcaron sus casas, tomaron a familias enteras como rehenes. Sacerdotes, maestros, enfermeras, estudiantes. Cualquier persona que compartiera un acta electoral era perseguido. Cuando el oro del Nobel tocó sus manos, no fue un premio individual. Fue la consagración de cada lágrima derramada, de cada preso político, de cada ciudadano que el 28 de julio de 2024 depositó un sueño en una urna. Una multitud desafió el frío nórdico para ver a su líder democrática, que escapó de las garras del miedo y saludó a su gente sin las cadenas de la persecución. El saludo que unió el Ártico con el Caribe en un solo latido tricolor. Volvió a abrazar a sus hijos, a su mamá, a sus amigos, a los líderes que apoyan la causa venezolana. La agenda en Oslo fue intensa, reuniones al más alto nivel que no fueron gestos de cortesía, sino los cimientos de la nueva república. Y sí, así como el régimen se apoya en sistemas criminales, nosotros necesitamos que las democracias del mundo apoyen a los ciudadanos. Hay amaneceres que tardan años en llegar. Para Venezuela, ese sol salió a miles de kilómetros de casa, en el frío solemne de Oslo, donde la Dama de Hierro venezolana no descansó, porque su misión no termina con una medalla, sino con el regreso a una Venezuela democrática. Pero lo que hemos dicho es que Maduro va a salir con o sin negociación. Es nuestra preferida y siempre será nuestra Dama de Hierro. Quiero saludar a esta hora a Pedro Uruchurtu, coordinador de Asuntos Internacionales de María Corina Machado y de Vente Venezuela. Pedro, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, querida Dania, siempre un gusto. El gusto es nuestro. Hace una semana exactamente estábamos
presenciando la escena que acabamos de ver en esta nota que presentamos como previo a la entrevista. Y como a cada uno de los invitados que he tenido en relación a este tema, Pedro, comienzo preguntando, ¿qué te dejó Oslo? ¿O con qué te quedaste de todas esas horas que vivimos? Bueno, yo creo que todavía lo estamos procesando, Idania. Yo creo que han sido unas imágenes que todavía uno las ve y cuesta creer que eso fue hace apenas una semana. El tiempo al mismo tiempo pasa volando. Pero, pero bueno, yo creo que fue una montaña rusa de emociones. La verdad es que creo que fue algo muy complejo de explicar desde el punto de vista emocional, porque no solamente la expectativa, la ansiedad, la alegría, el reencuentro, el abrazo como símbolo. Yo creo que si algo resume Oslo esa semana y esos 2 o 3 días fueron los abrazos por doquier. En mi caso, compañeros de lucha que tenía 2 años sin ver, porque fueron sido 2 años muy duros, ¿no? De persecución, exilio, de clandestinidad, y allí pues como que fue un respiro, ¿no? El oxígeno, y bueno, y desde luego el reencuentro con la propia María Corina, con todo el equipo, acompañarla a ella en parte de su agenda política y verla lúcida después de 14 años sin salir de Venezuela. eh, Poder verla en vivo en esa dinámica que yo estaba acostumbrado a verla en pantalla, siempre en un Zoom y una cosa, y ahora verla otra vez frente a personalidades, a gobernantes, ¿no? Y verla lúcida, siempre tan directa, siempre, a pesar de haber pasado la odisea que pasó y verla allí, ¿no? Además, con 45 minutos de sueño entre el final de la madrugada del mismo jueves y 8 de la mañana ya estábamos arrancando con el presidente Mulino. Durmió 45 minutos apenas y increíble lo lúcida, lo brillante siempre de sus planteamientos, de sus posiciones, firmeza a pesar del cansancio, el agotamiento, la adrenalina. Creo que va a tomar tiempo, Idania, procesarlo emocionalmente y también comprender la magnitud política que esto tiene. Absolutamente de acuerdo contigo. Ahora, Pedro, tengo que preguntarte por ella, por su salud, por cómo se encuentra, cómo se siente, por el tratamiento, por su vértebra fracturada. Todo el mundo quiere saber cómo está. Ella está bien, está estable, está tranquila, obviamente está de reposo en citas médicas, está siendo atendida por los especialistas, un poco entendiendo el diagnóstico, el tratamiento que tiene que ver obviamente con una lesión, como ya se ha dicho, una fractura en una vértebra, pero a pesar de eso está con gran ánimo, trabajando como siempre, como de costumbre, obviamente tomando un poco de tiempo también para recuperarse, para descansar un poquito del dolor, porque evidentemente una fractura de este nivel pues implica dolor, como toda fractura, pero es más, imagínate, en una vértebra. Obviamente con su familia y bueno, recuperándose, como lo dijimos ayer en el comunicado, esperando su pronta recuperación y total recuperación para avanzar. Ella muy firme. Esto creo que bueno, es parte también de entender que toda clandestinidad y Dani, todo proceso, incluso en nuestro caso con el cautiverio, estos son procesos muy complejos donde más de un año, año y medio sin ver un médico, sin un chequeo rutinario, hay que hacerlo. Es parte también para poder continuar hay que estar bien. Y bueno, es parte de ese proceso de recuperación en el que ella está, pero bien, ella está bien, está activa, está haciendo lo que le gusta, pero entendiendo que está recuperándose y bueno, parte también de este momento que es significativo porque creo yo que la adrenalina del momento de la última semana no le había permitido a ella asumir y entender la magnitud de la lesión que tenía y que además hay que decirlo, ¿no? Aquí ha habido varios episodios, recordemos el 9 de enero cuando ella la secuestran por brevemente. Allí pues también hubo un maltrato físico que bueno, obviamente después ya tuvo que resguardarse nuevamente, así que ahí seguramente quedó parte de esa lesión allí, digamos, concentrada. En fin, esto es parte también de lo que no se ve, de lo que significa vivir en clandestinidad, pero que está allí, ¿no? El no tener acceso médico y hacer chequeos rutinarios y bueno, afortunadamente, Idania, admirable su fortaleza y su determinación y sobre todo su voluntad, no solamente de recuperarse pronto y de que esto pase muy rápido, sino que además regresar muy pronto a Venezuela. Y eso creo que de ella no nos sorprende, esa es María Corina. Esa es María Corina, lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe mucha gente. Tocaste un punto sobre el cual me gustaría regresar.
su vuelta a Venezuela. Lo dijo varias veces, vine a buscar este premio y voy a llevarlo a todos los venezolanos a mi regreso. Dijo también que regresaría cuando las condiciones de seguridad le permitieran volver. Ninguna duda en relación a esto, Pedro, a su regreso. Por supuesto, está determinada a hacerlo así, ella lo ha dicho, ella cumple su palabra, tanto que cumplió ir a Oslo. Ella dijo que si era útil ir a Oslo y eso contribuía a la lucha y al proceso que estamos viviendo y que ella lidera junto al presidente electo, Edmundo González Urrutia, ella estaría en Oslo. Y llegó a Oslo y cumplió su palabra. Y no tengo la menor duda de que hará lo mismo para volver a Venezuela. Evidentemente la recuperación es la prioridad, pero claramente ella lo ha dicho, su misión y su lucha es dentro de Venezuela. Esto es tan solo un momento en el que salió, buscó el premio, ahora se lo lleva a los venezolanos, pero está clarísimo que ella va a regresar a Venezuela y estoy seguro que lo hará de la misma manera que salió y con la determinación de siempre y convencida de que es lo correcto. Y por eso creo que yo lo decía el otro día, y Dania, ella tiene muy claro el norte estratégico de esta lucha. Y el norte estratégico es la libertad de Venezuela. Y la libertad de Venezuela para ella se libra dentro de Venezuela. Es lo que la ha mantenido todos estos meses en clandestinidad. Es la razón por la que ella asume el riesgo de salir para volver. Pero al final el premio, como yo lo he dicho, es parte de esta suma de fuerza y de moral y de energía. Pero también estamos muy conscientes de que no podemos distraernos ni olvidar cuál es el objetivo. El premio evidentemente es parte de ese reconocimiento de la lucha, es parte de la lucha, es parte de este proceso. Aparece el premio inesperadamente en este proceso. Se asume el premio como parte de esa oportunidad de seguir luchando con más fuerza. Y bueno, y evidentemente ahora pues, ahora con esto, pues ya creo que queda claro que el objetivo sigue siendo uno, que es la libertad de Venezuela. Pedro, ¿qué viene ahora? Es decir, ¿qué viene después de Oslo, de este premio? ¿Cuál es la hoja de ruta? Bueno, y Dani, yo creo que ella ha sido muy enfática y todos nosotros en que esto es un proceso de acumulación de fuerza y de obviamente de presión hacia el régimen. Hay un componente externo importante que además no ha parado de presionar. Cada vez vemos más y más presión por parte, evidentemente, de Estados Unidos y otros aliados, que ya asume al régimen como lo que es, como una estructura criminal y que aquí ya no hay discusión alrededor de la política. Es decir, el capítulo político se cerró con el 28 de julio y con lo que hicimos políticamente y con lo que además seguimos demandando, que es el respeto de esos resultados, pero que claramente el régimen decidió avanzar en su dinámica más criminal y ahí están. Y yo siempre insisto en esto, y Dania, hoy Venezuela llegó al punto en el que está y a este punto de presión porque el régimen decidió que así fuera y es el principal y único responsable de que hayamos llegado a este punto porque opciones para salir les hemos ofrecido y ellos han decidido afrontar esto de esta manera. En cualquier caso, Dania, también lo hemos dicho, el componente externo es fundamental, pero desde luego también el componente interno y por eso la importancia de que ella regrese a Venezuela a seguir haciendo el trabajo y organizando como lo ha venido haciendo la gente con esa misma clandestinidad que la ha caracterizado a ella, pero que nos ha permitido también seguir construyendo esto desde lo local y desde la base, ¿no? Sí. Y yo creo, Dania, que para lo que viene en Venezuela es no otra cosa que la transición. Nosotros estamos convencidos de que eso va a ocurrir y estamos en la fase en la que hay que terminar de apretar y estamos en eso. Yo creo que el Nobel evidentemente es parte, como lo decía, de una línea ascendente de presión y de determinación y de energía. Creo que el país se conecta con esto, la reivindicación por un lado de justicia, pero por otro lado de la energía desde el punto de vista moral para un país que sigue luchando. Y me queda clarísimo que ahora nos corresponde terminar de acelerar los tiempos, y Dania, para que esto termine de ocurrir. El país no aguanta más, el liderazgo está consciente de eso, sí. Y nosotros tenemos que hacer que esto ocurra pronto y estamos en eso. Los días que estuvimos en Oslo, después de la llegada de María Corina, la pregunta reiterativa era la hoja de ruta. Ella insistía en decir que se estaban teniendo reuniones y que se estaba estructurando una agenda para pautar actividades o priorizar. Preguntamos si habría contactos, por ejemplo, con la Casa Blanca o con la Secretaría de Estado en Estados Unidos. Por ahora, podemos pensar que hay una invitación o que hay un posible viaje a Colombia por una invitación al High Festival, aunque no hay una
confirmación oficial. Muchos han protestado esto, pero está allí. ¿Es una opción? Mira, a ver, nosotros, creo que ella lo describió perfectamente. Si hay un mantra, Idania, que nos ha caracterizado a todos en esta lucha reciente, en estos meses, incluyendo nuestro proceso en la embajada y todo lo que vivimos, es el de un día a la vez. Obviamente hay muchas invitaciones. Ella, desde que salió, por supuesto, ha recibido invitaciones de altísimo nivel, de gobiernos, instituciones y pues personalidades. Y quiero volver a la idea anterior, de la respuesta anterior, el foco, ¿no? Nosotros no podemos caer en las distracciones, no porque estas invitaciones no sean importantes, sino porque al final aquí el filtro siempre es qué es útil para la causa y el momento para que eso ocurra. Y evidentemente, si nuestra prioridad es la transición y la libertad de Venezuela, todo pasa por ese filtro. Y obviamente cada una de estas invitaciones y cada una de estas cosas pasa por ese filtro. Y obviamente para María Corina hoy lo más importante es mantener el norte estratégico, que es la libertad de Venezuela. Claro. Ella lo dijo en la rueda de prensa. Eventualmente puede haber alguna reunión importante, algo que consideremos que dentro de ese filtro debamos atender, pero que claramente por ahora lo más importante es contribuir a que esto se acabe pronto. Y no necesariamente eso hoy significa una gira internacional. Ese momento llegará luego. Yo creo que estamos en otro momento de la lucha. Yo no creo que sea un momento digamos, de estar recorriendo países y saludando gobernantes. Creo que el mundo entiende perfectamente lo que estamos haciendo hoy. Y en todo caso, cualquier cosa que ocurra en lo internacional será como parte de la acumulación de fuerza para terminar de contribuir a que esto caiga pronto, pero conscientes, Idania, de que no es el momento para atender todas estas invitaciones y todas estas cosas. Insisto, no quiere decir que no haya alguna especial o alguna en particular que si consideramos estratégica, pues obviamente ocurra, pero ella cree, y lo hemos hablado, ella solo concibe la idea de volver pronto a Venezuela. Y ella entiende el momento en el que estamos y además los venezolanos creo que también lo entienden. Por supuesto, mucha gente le dice, no regreses, cuídate, pero al final, Idania, tú la conoces, yo la conozco. Ella tiene una misión muy clara y evidentemente la apoyamos, la respaldamos y sea cual sea su decisión estaremos con ella. Claro. Alguien se montó en esta ola que se corrió de la invitación de María Corina Machado al High Festival en Colombia en el mes de enero. Muy a su lenguaje y muy en su estilo de colocar posts cotidianos. El presidente Petro habló de la posibilidad de que si María Corina viniese a Colombia, pudiese hablar con él de la paz del Caribe y no de invasiones. ¿Hablaría María Corina Machado con Gustavo Petro? Mira, yo creo que el gobierno colombiano, el gobierno de Brasil, el gobierno de México pudieron haber tenido otro rol y pudieron haber jugado un rol mucho más útil que el que hoy, al menos el gobierno colombiano, está jugando a favor del régimen. Y yo no tengo duda de que María Corina hablaría con quien tenga que hablar, siempre que eso signifique contribuir a la libertad de Venezuela. Pero si esto significa darle tiempo al régimen, fortalecer al régimen y restarle presión al régimen en un momento clave donde la presión es lo único que los puede hacer ceder y finalmente desmantelar lo que son como estructura criminal, pues si el objetivo no es otro que fortalecer al régimen, evidentemente María Corina no va a estar allí. Además, yo le preguntaría al presidente de Colombia si no es capaz de proteger a los disidentes que están hoy refugiados en Colombia, que no es capaz de brindarles protección. ¿Cómo espera él que la principal líder de la oposición visite Colombia cuando evidentemente incluso allí no estaría segura? Pero eso no va a pasar además, Idania, porque Claro. el tiempo para involucrarse de una manera más útil en la causa ya pasó y nos queda claro que por sus propias posiciones, incluso habiéndole llamado dictador a Maduro recientemente, creo que ese tiempo para Colombia ya pasó. Incluso yo diría, bueno, él dice, Maduro es dictador, pero no es narco. Bueno, obviamente, más allá de negarlo, evidente, porque sí es narco, un narcodictador, yo me imagino que el régimen le habrá dicho, no me defiendas tanto, ¿no? Es decir, si para una cosa le dices la otra. Pero en cualquier caso, Idania, yo creo que hay que ser muy serios y muy responsables y lamentablemente el presidente de Colombia, con sus últimas posiciones, lejos de contribuir a una solución que implique la libertad de Venezuela, lo que está procurando es que el régimen se establezca. Y eso para nosotros es inaceptable. Es una buena frase, ¿no? El tiempo para Colombia ya pasó.
Una última pregunta, Pedro. El Kremlin hoy advirtió que la tensión en el Caribe es potencialmente peligrosa, o la presión en el Caribe. Llama a tener cautela a los Estados Unidos, a la par que menciona a Venezuela como socio y aliado. Es una posición de Rusia un poco más explícita que la que ha tenido hasta ahora. ¿Cómo interpretarla? Mira, creo que siempre hay que separar, incluso China también, hoy algún funcionario salió diciendo como que, bueno, no están de acuerdo con lo que está pasando en el Caribe, pero también dicen que no van a apoyar necesariamente al régimen con algún tipo de ayuda. Aquí hay muchas posiciones que son políticamente correctas, ¿no? ¿Qué más puedes decir públicamente cuando al final evidentemente hay un tema de contraste y de Claro. geopolítica de por medio? Pero en la práctica realmente ¿quién está dispuesto a, a darle la mano al régimen en un contexto donde hay otras prioridades globales y donde además salvar al régimen no significa hoy ninguna oportunidad de nada, ni desde el punto de vista financiero, ni desde el punto de vista reputacional, de político, ni nada por el estilo? Eh, a mí honestamente creo que lo que hemos visto recientemente de Rusia, de China y otros aliados del régimen es más bien un régimen aislado, un régimen que ni siquiera sus aliados han sentado una solidaridad como la que pudieron haber tenido en otro momento en el pasado. El régimen lo sabe, el régimen se desespera también y por eso uno ve que termina dando esas patadas de ahogado e intenta vender esta idea de las conversaciones y rimbombantemente hablan con 3 o 4 países pequeños y lo hacen como si hubieran hablado con grandes potencias. Pero yo no me preocuparía demasiado, más allá de que es esperable este tipo de posicionamientos públicos, porque bueno, es lo políticamente correcto. Es como cualquiera que dice que quiere la paz mundial, pero en la práctica yo me voy a los hechos. Cuando uno revisa el soporte real desde el punto de vista militar, político, incluso financiero, nadie le está dando la mano hoy al régimen porque bueno, ahí no hay nada que ganar. Más bien el régimen les debe a todos. Y creo que ese es un dilema. Yo creo que mucha gente hoy se debe estar preguntando, y Dan, incluso dentro del propio régimen, dentro de sus estructuras, qué tanto sentido tiene seguir defendiendo a esta estructura cuando al final están ya cada vez más arrinconados. Y creo que en los próximos días seguiremos viendo más acciones que los van a arrinconar aún más. Y insisto, su tiempo para negociar, su ventana para negociar se va cerrando. Cada vez tendrá menos oportunidades, cada vez serán menos favorables para ellos y serán ellos quienes tienen que decidir cómo se van, pero como ha dicho María Corina, ellos se van, con o sin negociación. Pedro, gracias como siempre por acompañarnos. Te mando un abrazo grande. Otro para ti, gracias siempre por estar. Gracias. Siempre voy a estar, siempre que pueda. Es Pedro Urruchurtu, coordinador de Asuntos Internacionales de María Corina Machado y de 20 Venezuela.